territoriales en México. Les damos la bienvenida a una sesión más de Aprende en Casa de la asignatura Geografía. Esperamos que se encuentren muy bien en sus hogares y con el ánimo de conocer un poco más acerca del espacio geográfico y los procesos que ocurren en él. En esta ocasión nos acompaña la maestra Brenda Lucrecia Trejo Morfín para presentarnos los contenidos de esta sesión. Maestra, un gusto que nos acompañe. Muchas gracias, Nadia. Me complace estar en este espacio contribuyendo con el aprendizaje de las alumnas y los alumnos que nos acompañan desde casa. Recuerden que su participación es muy importante para que alcancemos el propósito de esta sesión. Antes de continuar, recuerden que deben seguir cuidándose, lavarse correctamente las manos con agua y jabón y usar gel antibacterial en caso necesario. También recuerden permanecer en su casa en la medida de lo posible. Pero si tienen necesidad de salir, es importante mantener la sana distancia y utilizar apropiadamente el cubrebocas, cubriendo nariz y boca completamente. Siguiendo estas medidas, contribuimos a que pronto todos los lugares del país estén en semáforo verde. ¿Qué les parece si comenzamos? En esta sesión vamos a hablar de los desacuerdos que llegan a suscitarse por la propiedad o uso de un espacio. Particularmente, hablaremos de un ejemplo de conflicto territorial en nuestro país. Se trata del caso de los Chimalapas, del cual analizaremos sus causas y consecuencias. El título de la sesión es Los conflictos territoriales en México y tiene como propósito reconocer casos específicos de conflictos territoriales en México. Particularmente, conoceremos el caso de los Chimalapas. Maestra, este tema despierta mi curiosidad porque pensaba que este tipo de conflictos solo ocurría entre países, no entre pueblos hermanos de un mismo país. Espero que ustedes en casa también tengan interés en el tema de la sesión. Para continuar, les recomiendo tengan a la mano sus materiales de trabajo. Cuaderno de notas, libro de texto, bolígrafos, lápices de colores, recortes. Además, les invito a que tomen nota de la fecha, el título de la sesión y a que registren lo que consideren más importante, así como sus dudas. Si ya tienen todo listo, podemos comenzar. ¿Les parece? ¡Claro que sí! Empecemos con el caso de los Chimalapas. Nadia, ¿has escuchado algo al respecto de este conflicto? Por las noticias sé que en los Chimalapas hay un problema, pero no logro comprender por qué el problema es un conflicto territorial, por qué se desencadena y cuáles son sus consecuencias. ¿Qué le parece si para iniciar nos explica cómo es que se pueden derivar este tipo de problemas entre dos partes al interior de nuestro país? Veamos, pensemos en algo muy sencillo y común, Nadia. ¿Alguna vez, ya sea actualmente o cuando eras más joven, te has confrontado con alguien de tu familia porque usa alguno de tus artículos preferidos? Por supuesto, maestra. Mi hermano mayor solía quitarme mi almohada porque la suya era muy dura. ¿Y qué ocurrió para que esta situación terminara? Platícanos. Bueno, pues después de semanas de peleas, mi mamá lo regañó y le hizo una almohada igual de suave a la mía. En el ejemplo que tú acabas de compartirnos, el conflicto fue ocasionado por la apropiación y uso de tu almohada, la cual tenía cualidades que apreciaba tu hermano. Por ejemplo, su suavidad. Pues algo similar, pero a mayor escala, ocurre en los conflictos territoriales, en donde el enfrentamiento se deriva
por la propiedad o aprovechamiento de un territorio. Y no necesariamente es un país extranjero el que llega a reclamar la propiedad de dicho territorio. Sin duda, cada metro cuadrado del planeta tiene un valor incalculable. Pero sabiendo que cada espacio geográfico es único y diverso, seguro habrá algunos que desde cierta perspectiva pueden llegar a tener más valor. Explíquenos más, maestra, que esto se pone interesante. Un conflicto territorial es la presencia de un desacuerdo entre dos o más partes sobre la pertenencia de un territorio o parte de él. Este tipo de desacuerdos ocurren entre países, entre estados de un mismo país y entre localidades o municipios. Generalmente, esta diferencia se debe a la situación estratégica de dicho territorio o a la presencia de algún recurso natural de gran valor. Es decir, que el componente natural de ese espacio geográfico se ve acechado por varias partes interesadas. En nuestro país se presentan varios conflictos territoriales. Entre sus causas están las divisiones territoriales no bien definidas entre dos o más entidades federativas, como las 25,000 hectáreas que disputan Nayarit y Jalisco, o entre dos o más municipios de una misma entidad, como en el caso de las tierras que pelean los municipios de Capulhuac y Ocoyoacac del Estado de México. La creación de municipios sin estudios históricos y demográficos, sin decretos que lo fundamenten, como la fundación del municipio Calakmul de Campeche, que afectó los territorios de Quintana Roo y Yucatán. La arbitrariedad de particulares y empresas privadas que invaden zonas para aprovechar sus recursos naturales, como en Cherán, Michoacán, y la invasión de tierras, tanto en zonas rurales como urbanas, por campesinos o grupos vulnerables, algunas veces apoyados por grupos políticos, como en los alrededores de las áreas de reserva de la Sierra de Guadalupe, en el Estado de México. Analicemos un conflicto territorial que tiene lugar en el sureste mexicano. Este conflicto se desarrolla entre los estados de Oaxaca y Chiapas por la posesión de una región de gran riqueza natural. Hablamos de la región de los Chimalapas. Por supuesto, maestra. Tengo presente que en el sureste mexicano es donde predominan las regiones de selva y bosque en el país, regiones que cuentan con un alto grado de biodiversidad. Efectivamente, la región de los Chimalapas se encuentra en el corazón del Istmo de Tehuantepec, en el oriente del estado de Oaxaca, y se destaca por ser el lugar cuyas selvas húmedas y bosques mesófilos se encuentran en muy buen estado de conservación, por lo que es la zona de mayor biodiversidad de México. Incluso, en el año 2014, se estimó que dicha región produjo 40% de los escurrimientos pluviales del país. Es decir, que esta área de 595,000 hectáreas fue responsable de producir casi la mitad de los escurrimientos pluviales en el territorio nacional. Además, en esta región nacen los ríos Coatzacoalcos, Uxpanapa y Tonalá. Precisamente, maestra, mientras usted nos introducía al tema, me dio curiosidad saber el significado del nombre Chimalapas. ¿Y saben lo que encontré? Chimalapas en náhuatl significa agua de los escudos y en lengua zoque quiere decir jícara de oro. Sin duda, estos nombres hacen referencia a su gran riqueza natural. La combinación de la selva húmeda y el bosque propician que su biodiversidad sea abundante. Si bien están presentes los dos tipos de regiones, es común que solo se le llame la selva de los Chimalapas. Además, el paisaje que se observa es impresionante. Me gustaría visitar ese lugar. Pero sigamos explicando cuál es el conflicto territorial que se vive en esa zona, maestra. En esta región, la selva de los Chimalapas, están asentadas dos comunidades agrarias, Santa María y San Miguel, y son propiedad del pueblo indígena Zoque Chimalapa,
descendiente de los olmecas. Ambas comunidades están registradas desde la colonia como parte del territorio de Oaxaca. Efectivamente, lo acabo de leer, ya que los zoques oaxaqueños cuentan con un título de propiedad que confirma que la corona española les vendió sus tierras, 900,000 hectáreas de Santa María por 25,000 pesos oro. Pero díganos entonces, ¿cómo fue que se produjo el conflicto por las tierras en los Chimalapas? Un primer incidente ocurrió en la década de 1940, cuando se estableció en la región una empresa maderera de origen michoacano que obtuvo concesiones para explotar los recursos forestales en las tierras comunales de los zoques de Santa María y San Miguel Chimalapa. Eso debió ser una gran afrenta por el saqueo de sus tierras. Pero, ¿cuándo comenzó el conflicto entre los estados vecinos Oaxaca y Chiapas? El conflicto por la selva de los Chimalapas comenzó en 1967, fecha en la que el gobierno federal concedió al estado de Chiapas 6,000 hectáreas de esta región, localizadas en territorio oaxaqueño, y a la que llegaron asentamientos de tzotziles y zoques chiapanecos, lo que inconformó a los zoques oaxaqueños. Y desde ese entonces la disputa persiste. Nadia, ¿te das cuenta de cuáles son las partes involucradas en este conflicto? Pues logro identificar a los pobladores, al gobierno federal que otorgó las tierras y a los gobiernos locales que entraron en disputa por las posesiones de estas. ¿No es así, maestra? Exacto, pero además distingamos que entre los pobladores están la población originaria, zoques oaxaqueños, y por otro lado los pobladores que llegaron, los zoques y los tzotziles, procedentes de Chiapas. De acuerdo con lo que nos explica el conflicto, se remonta a las concesiones de estas tierras al pueblo y gobierno chiapaneco. Estás en lo correcto, aunque desde antes venían ocurriendo irregularidades como la entrada de empresas madereras que les comenté, y posteriormente se han ido sumando más y más acontecimientos que han vuelto más y más complejo el problema. ¿Y cuál fue la reacción del pueblo oaxaqueño zoque? El pueblo oaxaqueño zoque lleva décadas protestando por la explotación de los recursos de la región, que involucra la deforestación y la tala indiscriminada de la selva debido a la sobreexplotación de dos recursos de gran valor, la caoba y el cedro. La disputa por la posesión del territorio y el uso de los recursos de esta región ha tenido como consecuencia enfrentamientos violentos entre oaxaqueños y chiapanecos. Por ejemplo, los zoques oaxaqueños y dueños originarios de esas tierras llegaron a quemar algunos asentamientos chiapanecos por considerarlos invasores de sus tierras. Además, se han favorecido desacuerdos políticos entre los gobiernos de los estados. Una consecuencia más es la explotación desmedida de la selva y el bosque, la deforestación y con ello la consecuente pérdida de biodiversidad. ¿Qué otro tipo de acciones tomaba la población que se sentía despojada de su tierra, maestra? Cerraban los caminos para que no pasaran a la selva o al bosque los camiones de los taladores, o bien confiscaban los camiones que salían de la zona repletos de madera y otros productos forestales. Ya veo, defendían su territorio y sus recursos a toda costa. Y esto explica por qué eran y son tierras comunales. El término tierras comunales se refiere a que de manera institucional una superficie de terreno sea concedido como propiedad a un grupo de personas determinado, en este caso a los zoques, lo que incluye las tierras, agua, bosques y otros recursos naturales. Eso es cierto. Una variable más que complicó el conflicto
fue que en el año 2008 se otorgaron alrededor de 7,000 hectáreas de la comunidad de San Miguel a una empresa canadiense para su exploración y explotación minera, cuya concesión tendría una duración de 50 años, por lo que culminaría hasta el 2058. ¿Y cuáles eran los intereses de la empresa minera? Su propósito era extraer minerales como el oro, la plata y el cobre. Esto desencadenó la oposición de los habitantes de las comunidades de Oaxaca, así como diversos grupos ambientalistas. Lo destacable de esta situación es que se unieron todos los comuneros, es decir, los comuneros zoques y los tzotziles, pues ante el acecho de las empresas privadas unieron fuerzas para oponerse a la explotación de sus tierras y sus recursos. Ahora entiendo. Juntos protestaron y denunciaron la presencia de un enemigo común que atentaba contra los recursos de sus tierras. Y de la conservación de la región, ya que es común que la extracción mineral conlleve la alteración de la vegetación natural, la contaminación de los cuerpos de agua del lugar y la contaminación del aire. ¿Y si se instaló la mina? ¿Continúa operando? No. Ante la movilización de los habitantes de la región y la búsqueda incesante del diálogo con las autoridades, a fines del año pasado, los gobiernos federal, estatal y local acordaron cancelar el proyecto minero y propusieron impulsar un proyecto ecoturístico en la región. ¡Oh! Con esto que nos comentas sobre este caso, se observan dos caminos para resolver el conflicto, ya que hubo momentos en los que se presentaron soluciones violentas y posteriormente se buscó la solución pacífica a través del diálogo, pero supongo que siempre manteniéndose firmes y exigiendo sus derechos. De hecho, el conflicto no se ha resuelto del todo. Esto último que les platiqué, de la denuncia y rechazo a que se instalara la empresa minera y su resolución institucional, solo es una solución a una parte del conflicto. ¿Qué parte del conflicto aún persiste? La lucha contra las empresas madereras por la explotación legal e ilegal de la selva y el bosque. Maestra, ahora entiendo por qué hace un momento señalaba que el conflicto de los Chimalapas era complejo, pues intervienen varias partes y entran en juego distintos recursos naturales. Además, considero que el hecho de que el conflicto lleve ya tanto tiempo ha ocasionado que entren en escena diversas situaciones. ¿Cómo podemos ordenar las ideas para hacer una síntesis de este conflicto? Precisamente a continuación vamos a elaborar un organizador gráfico en el que sinteticemos las variables que componen la problemática. Cuando usted habla de variables, maestra, ¿a qué se refiere? Para ir imaginando el organizador gráfico. A las variables que intervienen en el conflicto para su análisis tenemos su localización, las partes que intervienen, las causas o causa del conflicto y las consecuencias. Por lo que vamos a llenar este organizador gráfico. Ustedes en casa coloréenlo o ilústrenlo. Si no les da tiempo de concluirlo en este momento, no se preocupen, más tarde lo terminan. Les recomiendo que lo realicen, ya que este tipo de síntesis les ayuda a fortalecer su aprendizaje. Comencemos por señalar en dónde se localiza el conflicto del que hemos venido hablando. La zona en conflicto es la región de los Chimalapas, en los límites estatales de Oaxaca y Chiapas. Ahora identifiquemos las partes que intervienen en el conflicto. Interviene la población que ahí se asienta, originalmente los dueños de esas tierras, los zoques oaxaqueños, también la población que llegó a habitar las tierras los zoques y tzotziles chiapanecos. Están además el gobierno federal,
que cedió las tierras, los gobiernos estatales de Oaxaca y Chiapas, las empresas madereras y anotemos también la empresa minera, que sabemos que estuvo interesada en la región, aunque por el momento detuvieron su proyecto. Continuemos con las causas que propiciaron el conflicto. La concesión de tierras comunales de Oaxaca a Chiapas, la extracción ilegal de los recursos forestales, la sobreexplotación forestal y la posible extracción minera. Sigamos con las consecuencias. El enfrentamiento entre pueblos hermanos, zoques oaxaqueños y tzotziles y zoques chiapanecos, la quema de casas, enfrentamientos violentos con las empresas madereras, bloqueo de caminos, decomiso de camiones, con el saqueo de los recursos de la región, explotación excesiva de la selva y el bosque, deforestación y pérdida de biodiversidad. Maestra, ¿se puede agregar un mapa para contar con un recurso visual que nos muestre con exactitud en dónde se localiza el conflicto? Es buena idea. Agreguen recortes o dibujos para que sea un trabajo más completo. Su organizador gráfico puede quedar así. El reto para esta sesión es que ustedes investiguen y elijan algún conflicto territorial de su localidad o entidad y elaboren una ficha técnica del caso, anotando dónde se localiza el conflicto, la causa, quiénes intervienen en él, las consecuencias y si este ya se solucionó, ¿cómo se solucionó? Piensen qué otro dato podrían agregar a su ficha. Podrían agregar alguna ilustración o un mapa, ¿no les parece? El análisis de este tipo de conflictos desde la perspectiva de la geografía nos deja ver el entramado de los componentes del espacio geográfico. Por un lado, tenemos un lugar, los Chimalapas, ubicado en una región con gran riqueza de flora y fauna, además de yacimientos minerales. Esto corresponde al componente natural. Nadia, ¿qué otro componente identificas en el conflicto? Identifico el componente social, representado por los habitantes originales de la zona y los nuevos pobladores que arribaron cuando les cedieron parte de esas tierras. También interviene el componente político, representado por la intervención de los gobiernos federal, estatal y local, así como el activismo de los comuneros y campesinos. Igualmente está presente el componente económico, constituido por las negociaciones monetarias motivadas por las empresas. Recuerden las preguntas que se plantearon al inicio, reflexionen en ellas y respóndanlas. Consideren que pueden seguir investigando más sobre el tema de los conflictos territoriales en su libro de texto. Si quieren saber más acerca de esta región de los Chimalapas y su problemática, pueden ver la entrevista realizada a una habitante y activista de esta zona en el video Guardianes de los Chimalapas, que pueden encontrar en la siguiente página. Platiquen con sus familiares sobre el tema y comenten si conocen algún caso similar que se presente en su localidad o entidad. Por ahora, ha sido un placer compartir con ustedes esta sesión. Pero todavía hay mucho por explorar y descubrir, así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital,